Buenas noches, soy Danilcia Núñez, desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Hoy vengo a traerles una poderosa palabra que he titulado Jesús calma la tempestad. Esta linda historia está basada en Lucas 8:22 al 25. Oremos para que el Señor nos dé la sabiduría de exponer su palabra y el entendimiento para entender lo que vamos a hablar esta noche. Señor Padre, amado celestial, en esta hora venimos a ti a pedirte y dar gracias por la oportunidad que nos da de poder poner lo que aprendemos sobre ti al servicio de nuestra casa de oración. Danos sabiduría y entendimiento para llevarla al resto del mundo y que nuestros hermanos y hermanas la pongan en práctica. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abran sus Biblias o si no, leámoslo en la pantalla. Lucas 8:22 al 25 dice: Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza, y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que calma los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Pregunta: ¿qué es fe? Fe es nombre femenino, es creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior, un Dios, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas, de comportamiento social e individual y una determinada actitud vital, considerando esta creencia como un aspecto importante o esencial de la vida. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea y que es galardonador de los que les buscan. Ya leído los versículos, vamos al desarrollo. Amén. Gloria al Señor. Oigan, hermanas, Jesús quiere que estés firme en tu fe. No solo cuando todo marcha bien, sino también en medio de las peores circunstancias. A veces Dios permite que pases por una tormenta para reforzar tu fe en Él y prepararte para las pruebas más difíciles que están por venir. En este estudio, Cristo usa una gran tormenta para demostrar su poder sobre toda la naturaleza y para preguntar a sus discípulos y a nosotros: ¿dónde está vuestra fe? Que seamos firmes en Él. Cuando dice el 8:22, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Con estas palabras, pasemos al otro lado del lago. Jesús hizo una promesa a sus discípulos. No dijo:
vamos a perecer en medio del mar de Galilea. Él prometió a sus discípulos que iban a cruzar del otro lado del lago. Oigan, según las medidas geográficas, el lago de Galilea se encuentra a 13 millas, eso es 20 kilómetros de largo, y 12 kilómetros de ancho en su parte más ancha. En esta parte en particular era aproximadamente 5 millas, 8 kilómetros de ancho. Ustedes recuerdan a Jonás. Jonás terminó en una tormenta debido a su desobediencia, pero los discípulos entraron en una tormenta debido a su obediencia al Señor. Pero hermanas, mientras navegaban, Él se durmió. Estamos impresionados por el hecho de que necesitaba dormir, mostrando su verdadera humanidad. Gloria a Dios. Él se cansaba y a veces necesitaba dormir donde quiera que podía, incluso en lugares poco probables. También estamos impresionados en el hecho de que podía dormir. Su mente y su corazón estaban lo suficientemente tranquilos, confiado en el amor y cuidado de su Padre en el cielo para poder dormir en la tormenta. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, mar de Galilea. Es bien conocido por sus tormentas violentas y repentinas. La severidad de esta tormenta es evidente en el hecho de que los discípulos, muchos de los cuales eran pecadores experimentados en este mismo mar y estaban atemorizados. Marcos 4:40 dice, y les dijo, ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Luego Lucas 8:24 al 25 dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando, él reprendió al viento y a las olas y cesaron, y se hizo bonanza. ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este, que aun a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Dónde está vuestra fe? Esa es la pregunta. Jesús no dijo, vaya qué tormenta. En cambio, preguntó, ¿dónde está vuestra fe? La tormenta no podía perturbar a Jesús, pero la incredulidad de sus discípulos podía y lo hizo. Su incredulidad no estaba en que tuvieran una circunstancia terrible, sino porque Jesús había dicho, pasemos al otro lado del lago. En el 8:22, Jesús no dijo, hagamos lo mejor que podamos y tal vez todos nos ahoguemos. Claro que no. Las circunstancias difíciles, tormentas, por así decirlo, no son evidencia de incredulidad. La incredulidad es el rechazo de una promesa o un mandato de Dios relevante a una situación particular. Los discípulos también deberían haber sabido que Dios no permitiría que el Mesías pereciera en un barco cruzando el mar de Galilea. No era posible que la historia de Jesús, el Mesías, se acabara con él ahogándose en el mar de Galilea, eso no. Esta historia muestra el cuidado permanente que Jesús tiene por su pueblo. Hay muchos cristianos hoy que parecen pensar que el bote se está hundiendo. Estoy cansada del llanto de algunos de mis amigos y amigas que tienen esa opinión. El bote no puede bajar, Jesús está a bordo. La Biblia dice que, y atemorizados se maravillaban. Oigan, la calma total del mar debería haberlos llenado de paz, pero en cambio tenían tanto miedo cuando calmó la tormenta como cuando estaban en medio de ella. Los discípulos se asombraron
una muestra poderosa sobre la creación, los llevó a preguntarse, ¿quién es este? Oigan, hermanas, solo podía ser el Señor Jehová, que solo tiene este poder y autoridad. En Salmos 89, del 8 al 10 dice, Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mal. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. En el lapso de unos momentos, los discípulos vieron la humanidad completa de Jesús en su sueño cansado y la plenitud de su deidad. Vieron a Jesús por lo que es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. ¿Cuántas dicen amén? Debemos asegurarnos estar en la barca, y la barca es Jesucristo. Se levantarán muchas aflicciones, contradicciones, que buscarán destruirte, apagar el fuego del Espíritu Santo que Dios ha puesto en ti. Pero ojo, porque solo en la barca que es Jesucristo podemos encontrar la salvación. Socórrenos, Señor, porque nos hundimos. ¿Cuántas veces pedimos ayuda al Señor cuando nos vemos que la barca de la vida amenaza con naufragar? Ese miedo que nos agobia, ese miedo de caer, de enfrentar el reto y seguir los pasos de Jesús. Nuestra travesía está llena de obstáculos que nos llevan muchas veces a la desesperación. Los problemas económicos o conflictos en el seno de nuestra familia son algunas de las enormes tempestades que debemos enfrentar. Nuestra débil embarcación frente a la cual sentimos una inseguridad y un miedo profundo. ¿Qué nos responde Jesús ante nuestros ruegos desesperados? Gente de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Cada cual tendrá una explicación particular, pero en general pienso que la inseguridad que nos embarga se debe a que no estamos anclados al corazón de Dios. Somos hombres débiles, desconfiados e inseguros, que no estamos dispuestos a entregarnos en plenitud a su llamado. Nuestro esfuerzo debe hacernos portadores de la verdad divina que entrega fe y vida. ¿Cuál es la razón de nuestro miedo? La ausencia de Dios en nosotros y nuestra negativa a abrirle de par en par las puertas de nuestra existencia. Somos tan egoístas que siempre nos estamos guardando para nosotros mismos. Una tormenta en el mar es algo bien impresionante, pero hay tormentas que azotan a la vida de toda persona, que son tan impresionantes como la encontrada en el mar donde se encontraba Jesús y sus discípulos. Pues en este mar Él demostró su poder. Jesús calma la tempestad para dar una lección de fe a sus discípulos. En el libro del profeta Jonás encontramos otra historia de marineros que se vieron atrapados por una terrible tormenta. Jonás 1, 4, 5, 13. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra
mas no pudieron, porque el mal se iba embraveciendo más y más contra ellos. Posiblemente los discípulos, como los marineros de la historia de Jonás, lucharon por estabilizar la nave. No olvidemos que la mayoría de ellos eran pescadores experimentados, criados en el mar, pero tan grande era la tormenta que sus esfuerzos fracasaron. Curiosamente, podríamos encontrar un paralelo con la historia de Job, donde los marineros, al verse afligidos, lucharon porque la nave no se hundía, mientras que Jonás dormía. Igualmente, la escritura dice que Jesús dormía, pero él dormía. Entonces los discípulos entraron en gran pánico. En Mateo dice que los discípulos clamaron: Señor, sálvanos, que perecemos. Marco dice que ellos gritaban: Maestro, ¿no tienes cuidados que perecemos? Mientras que Lucas dice que ellos diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Lucas 8:24, sea como sea, debió haber un sinfín de gritos clamando ayuda a Jesús, a tal punto que lo interrumpieron de su sueño. Esto nos muestra que la fe requiere valentía. Confiar en Dios implica no dejarse atemorizar por las dificultades o pruebas de la vida y nuestra firme confianza en la providencia del Señor traerá sobre nosotros la paz de Dios aún en medio de las peores situaciones. Como cristianos todos vamos a atravesar terribles tormentas en la vida, las cuales amenazarán destruirnos, pero es importante no dejarnos intimidar por ellas. Nuestra confianza debe ser firme, nuestra fe debe prevalecer creyendo que Dios realizará el milagro a favor de nosotros. Y Jesús calma la tempestad que está atacando nuestras vidas. Cuando la tormenta se desencadenó con toda su furia, aquellos hombres llegaron a angustiarse, se sentían como juguetes de la tempestad y en serio peligro de morir ahogados. Recordemos que al menos 4 de los apóstoles que iban en esa barca eran pescadores que conocían desde su juventud el mar de Galilea y sus tormentas. Esto nos enseña varias cosas. Una, el Señor puso a prueba su fe en el ámbito de su vida cotidiana. Dos, las tribulaciones y pruebas de la vida nos muestran nuestra inutilidad e incapacidad, aun en aquello que pensamos dominar bien. Tres, finalmente, estas situaciones nos quitan todo orgullo y autosuficiencia y sirven para atraernos al trono de la gracia. Por otro lado, mientras ellos luchaban con la tempestad para controlar la barca, el Señor estaba durmiendo. A ellos esto les pareció una actitud un tanto irresponsable, así que le despertaron de forma brusca en medio de acusaciones. Ellos debían estar pensando: ¿cómo puede estar durmiendo tan tranquilo en medio de la tempestad? Despiértate y ayúdanos. Algunas veces nosotros también atravesamos por situaciones difíciles y tenemos la impresión de que Dios no se interesa por nuestras dificultades, que no contesta a nuestras oraciones y casi tenemos la tentación de pensar como ellos les dijo a los profetas de Baal: ¿no estará dormido vuestro Dios? Pero es interesante cómo Pedro entendió y enseñó lo que aprendió en esta y otras muchas ocasiones. Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Parece un poco extraño,
Una pregunta así y unos hombres que estaban en peligro de perder sus propias vidas, ¿cómo no iban a estar atemorizados? Por supuesto, el temor de los discípulos era natural e instintivo, pero ¿dónde estaba su fe? El Señor puso el dedo en la llaga con su pregunta, ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? El mayor peligro no era el viento o las olas, sino la evidente incredulidad de los discípulos. Y así el Señor indicó algo que ocurre con mucha frecuencia. Nuestros mayores problemas están en nuestro no y en nuestro entorno. El Señor esperaba que después de tantas manifestaciones de poder como habían visto de Él, ya deberían haber sabido que el barco donde iba el maestro no podía hundirse. El Señor lo había dicho al comenzar la travesía, pasemos al otro lado. Esto tendría que haber sido una garantía para ellos, pero el problema fue que se dejaron llevar por sus sentimientos y emociones en lugar de la palabra del Señor, una tendencia realmente frecuente en el cristianismo de nuestros días. Pero aún había otra cosa que debían aprender. El hombre que dormía sobre el cabezal era nada menos que Dios, manifestado en carne. Cuando se levantó con una autoridad natural, mandó al viento furioso y al mar embravecido que callaran, e inmediatamente se hizo grande bonanza. Seguramente ellos recordarían las palabras del salmista. Salmo 89, 8 al 9 dice, Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Este incidente abrió los ojos y la mente de los discípulos a la majestad de Jesús, intuyendo que estaban en la presencia de Dios, pero sus mentes no podían entenderlo con facilidad. ¿Cómo podían pensar que Jesús, que hacía un momento dormía agotado en el papa de la barca, era el eterno Dios? Así que cuando la tempestad se calmó nuevamente, volvieron a tener temor, pero en esta ocasión ya no era por las olas del mar embravecido, sino por la majestad divina de Cristo. El Señor no se presentó como los demás profetas que oraban a Dios para que se dignara dominar los elementos adversos, sino que intervino como si fuera Dios. Algunos han notado que las palabras exactamente las mismas son con las que reprendió al demonio que le había interrumpido en la sinagoga de Capernaum. Y tenemos aquí una lección muy importante que debemos aprender. El hecho de estar andando fielmente en los caminos del Señor no nos librará de atravesar por las tormentas y tempestades de la vida. El Señor nos promete continuos tiempos de bonanza a los suyos, ni que seamos librados siempre de experiencias amargas o de peligro, pero de lo que sí podemos tener seguridad en esta circunstancia es de dos cosas: que el Señor estará con nosotros durante todo el camino y de que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado. Las enfermedades neurológicas casi siempre vienen como resultado del estrés causado por los problemas de la vida diaria. Nos preocupamos demasiado de cómo haremos para salir adelante. Muchas veces innecesariamente, otras veces sin razón. Pero la cosa es que pensamos que saldremos adelante por nuestros propios medios, por nuestro propio esfuerzo, y nos olvidamos quién es el que está en nuestra barca.
Cuando alguien está en grandes apuros porque su barco ha volcado en el mar y pasa el tiempo y nadie viene a su rescate, tal vez ya se le terminó el agua potable, los alimentos y se está deshidratando por el calor del sol y está completamente solo en un mar, embravecido. ¿Qué emoción siente cuando ven que viene un buque rescatista? Pues sabe que sus problemas terminaron. En esta meditación nosotros nos estamos ahogando en un mar embravecido sin habernos dado cuenta que tenemos el rescatista de rescatista en nuestras barcas. Jesús, gloria al Señor. La calma llegará y sonreirás. Después de toda tormenta viene la calma. Después de toda noche viene el amanecer. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Te asombrarás de lo sencillo que Dios hace las cosas. Cuando parecía que nada pasaría, de repente todo se arregla y viene la calma. Es cuando tenemos que col- col- contarlo, divulgarlo, darle el honor y la gloria a Él. Amén. No importa la tormenta que estés pasando, si Cristo está en tu barca, jamás se hundirá. No veas lo grande de la tempestad, sino lo grande que es el que está contigo en la barca. Amén. Pero el Señor viene y nos dice: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Pero si estamos confiados de que estamos en la barca, que es Cristo Jesús, ¿por qué teméis? Donde único estamos seguros es en Él. Gloria al Señor. Porque Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, que sin Jesús no podemos cruzar al otro lado. Porque en Marcos 4:35 Jesús dice: pasemos al otro lado, porque Él es poderoso, majestuoso, Él es nombre sobre todo nombre, y nada ni nadie puede moverse si no es su voluntad. No debemos de temer ante la alerta de la venida de un terremoto. Lo que debemos de procurar y estar seguro es de estar en Cristo Jesús en nuestro corazón, para que cuando comience la tempestad podamos irnos con Él y cruzar al otro lado y poder heredar aquella tierra y aquel cielo nuevo que el Señor nos ha prometido. ¿Qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? ¿Dónde está Jesús? Todo tiene que someterse, porque Él tiene dominio y control de todo. El Señor permite muchas cosas para ver hasta dónde tú confías en Él, cómo está tu fe en Él, y para que te des cuenta de que sin Él no eres nada, que solamente bajo su dirección podemos tener fortaleza, podemos tener la fortaleza que necesitamos para enfrentar cualquier aflicción o tempestad. Y entender que la fe es confiar en Dios todo el tiempo. Está en la Biblia, Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediera, no agradará a mí. Alma, gloria a Dios. Oremos. Señor, gracias por permitirnos llevar tu palabra y entender que solo en ti hay salvación, esperanza y vida eterna. Sigue abriendo nuestro entendimiento para seguir llevando tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.